Bueno, pues vamos a pasar a lo que es el capítulo, si no me equivoco, 21, ¿ya? De la confesión, que nos habla de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Estoy seguro que habéis oído la frase y la habéis leído, ¿ya? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que es algo que Cristo dijo en Juan 8:32. Y esa frase se ha utilizado de diversas maneras en diferentes sitios, ¿ya? Nos la encontramos esa frase en muchas universidades. Por ejemplo, en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, ¿ya? No aquí, presenta el lema de Veritas liberavit vos, ¿ya? Es decir, la verdad os hará libres. Bueno, en realidad quizá tendríamos que leer Veritas liberati vos, ¿ya? Entonces la verdad os hará libres. No sé si alguien ha visto lo que es la película que se llama Blind Sight, un sueño imposible, ¿ya? Que es con Sandra Bullock y un jugador de fútbol. Pues en el college, en la universidad donde están, el lema que aparece es precisamente Juan 8:32. ¿Ya? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y verdad que, fijaros que decir esto, ¿ya? En el mundo de hoy en día, en una sociedad posmoderna, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad es que es decir algo que toma una dimensión especial. ¿Por qué? Porque como muy bien hemos dicho y hemos repetido, lo que es la sociedad posmoderna, el posmodernismo de hoy en día, hay una palabra que está de moda, que es básicamente la palabra de la tolerancia. ¿Ya? Hoy en día tenemos que ser tolerantes con todo y con todas las cosas. ¿Ya? Pero como muy bien dice un autor que se llama Donald Carson, dice que la tolerancia de hoy en día hay algo escondido ahí detrás. Él habla de la intolerancia de la nueva tolerancia. Es decir, el mundo posmoderno de hoy en día es tolerante hasta que uno le dice que hay otra ideología y otra manera de ver el mundo que no sea la suya. Ahí entonces la tolerancia se acaba y aparece la intolerancia de la nueva tolerancia. ¿Ya? Pero ¿por qué básicamente el posmodernismo habla de lo que es ser tolerante con todo? Por algo muy sencillo, porque es una sociedad que no presenta verdades absolutas. Y al no presentar una verdad absoluta, todo vale, todo es lícito y todo debe tolerarse. Pero fijaros en una cosa importante. Si, según Juan 8:32, lo que Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, fijaros que Cristo liga lo que es la verdad con lo que es la libertad. Solamente aquel que conoce la verdad absoluta es verdaderamente libre. Siendo así, nuestro mundo de hoy en día, que es un mundo posmoderno y que niega la verdad absoluta, no es una sociedad ni un mundo verdaderamente libre. Es un mundo que vive en un espejismo de libertad, pero en realidad es un mundo que es esclavo y no vive en libertad de conciencia. Fijaros que cuando vamos a ese texto que hemos citado, de Juan 8:32, está dentro de un contexto mayor que hablaremos, ¿ya? Pero está dentro del contexto que habla de la obra redentora del Hijo del Hombre y habla de permanecer en la verdad de Cristo. Entonces fijaros que gracias a la obra redentora del Hijo del Hombre y a permanecer en su palabra, a esto se les dice, si esto es así, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto nos lleva a una tesis importante. Nos lleva a la tesis de que aquellos que son verdaderamente libres son solamente los cristianos. Es decir, son aquellos que han sido redimidos por gracia y fe en esa obra redentora del Hijo del Hombre y que tienen a la palabra de Dios, a la verdad de Cristo, como su única regla de fe y conducta para vivir precisamente en esa libertad que Cristo ganó para ellos. ¿Ya? Vamos a fijaros que de ahí, en esa libertad que Cristo ganó, fluye algo automático, fluye la libertad de conciencia. Es decir, aquel que es libre por Cristo y en Cristo, tiene libertad de conciencia para vivir de acuerdo a esa libertad que le ha sido dada en el Evangelio. Por lo tanto, vamos a considerar esos dos puntos. Consideraremos primeramente lo que es la libertad en Cristo o la libertad cristiana, ¿ya? Y lo veremos básicamente, primeramente desde entender que el fundamento para la libertad cristiana es el Evangelio, ¿ya? Y ahí tocaremos un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿ya? Y después el segundo punto será hablar del resultado de esa libertad, que es precisamente la libertad de conciencia. Nos vamos primero a lo que es la libertad cristiana y debemos entender que el fundamento de la libertad cristiana siempre es Cristo y siempre es el Evangelio. Fijaros en Juan 8, ese texto que hemos mencionado.
Y si empezamos a leer en el versículo 28, fijaros lo que ahí se nos explica o lo que ahí Cristo determina. En Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fijaros el contexto inmediato de esa frase del versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El contexto inmediato es que en el versículo 28 es precisamente la obra redentora del Hijo del Hombre. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis algo, conoceréis que yo soy. Por lo tanto, tenemos la obra de Cristo, y fijaros que también se nos menciona la realidad de la libertad que Cristo tenía. Porque fijaros que la libertad que Cristo tenía era la libertad de ¿qué? De no hacer las cosas por sí mismo, las cosas que él quería, sino la libertad de hacer aquello que el Padre le había enseñado. Eso es verdadera libertad. Fijaros, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, la obra, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Es decir, no he llegado aquí porque a mí me ha placido, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por lo tanto, fijaros que esto nos muestra la obra redentora de Cristo y nos muestra esa libertad que Cristo tenía de hacer lo que el Padre, lo que Dios le había enseñado. Estos que escucharon esto, nos dice, muchos creyeron en él. Y después les habla, bueno, si habéis entendido esto y mi palabra permanece en vosotros, seréis mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Por lo tanto, fijaros, la obra de Cristo fundamental, la palabra de Cristo fundamental para ese conocimiento de la verdad y esa libertad. Pablo, en Romanos 6, establece el mismo fundamento, ¿no? Que será un texto básicamente que ahora tocaremos. Pero en Romanos 6, Pablo sitúa lo que es el fundamento de la obra de Cristo para la libertad cristiana. En Romanos 6:4, que iremos a ello, Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos que Pablo establece un fundamento claro, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo para muerte, y hemos sido resucitados juntamente con él. Así como él resucitó para la gloria del Padre, así nosotros hemos resucitado a nueva vida. Y esa nueva vida va a ser una vida que Pablo definirá como una vida de verdadera libertad en Cristo para servir al Padre en esa nueva vida. Por lo tanto, fijaros que Pablo, tanto Jesús en Juan 8 como Pablo, sitúa algo esencial para la libertad cristiana. Y esa libertad se encuentra en Cristo y el Evangelio. Es más, Cristo ganó esa libertad mediante su obra para aquellos que Él salva y redime. Por lo tanto, ese es nuestro fundamento. Ahí es donde se basa nuestra libertad cristiana, en Cristo y el Evangelio. Ahora, aquí debemos preguntarnos algo entonces. ¿Qué es lo que significa esa libertad cristiana? ¿Qué implica ser libre en Cristo? E implica dos aspectos. Implica primeramente un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Ya? Fijaros, vamos primeramente al aspecto positivo. ¿A qué me refiero a la libertad cristiana o a la libertad en Cristo en su aspecto positivo? Pues básicamente me refiero a todos aquellos aspectos positivos que el Evangelio de Cristo ha traído a la vida de los redimidos. Cuando Cristo ha salvado a los suyos por ese Evangelio, hay una serie de aspectos que nos dan libertad de ciertas cosas. Fijaros cómo la confesión en el artículo 1 lo define claramente. Fijaros, en el artículo 1 dice lo siguiente la confesión: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio. Fijaros qué es lo que la confesión establece. ¿Cuál es el fundamento de esta libertad? Es Cristo.
No es una libertad que nosotros hemos ganado, que nosotros conseguimos. Es una libertad que ha sido ganada y comprada por Cristo Jesús en el Evangelio. Fijaros ahora en qué consiste. Dice, consiste en su libertad, fijaros ahora, de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después llegaremos a la segunda parte que dice también consiste en ese libre acceso a Dios. Pero fijaros que hay una serie de aspectos positivos que han sido dados a la vida del creyente por la obra de Cristo, por ese fundamento. Y aquí define básicamente esa libertad de ¿qué? Libertad del poder del pecado, libertad del temor y del poder de la muerte, libertad del poder de Satanás y libertad que nos da una vida de acceso agradable a Dios. Fijaros que esto es precisamente lo que vemos en ese texto que he mencionado al principio de Romanos 6. Fijaros, ir a Romanos 6. Fijaros cómo ahí Pablo va a desarrollar una serie de cosas. Romanos 6 es un texto clave, en cierta manera, para hablar de lo que es la doctrina de la santificación. ¿Ya? Y es un texto que se aplica a todo creyente. ¿Por qué digo esto? Si leéis el comentario de Lloyd Jones, ¿ya? En Romanos, él es muy claro en esto. Porque comenta que hay algunos cristianos que entienden Romanos 6 como algo que se aplica solamente a supercristianos, a supercreyentes, ¿ya? Pero no es la manera como Pablo lo pone aquí. Romanos 6 es una realidad que se da a todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que ha sucedido todo lo que Pablo ha estado explicando desde Romanos 1 hasta Romanos 5. ¿Ya? Y Lloyd Jones es claro en eso, dice, esto no es para supercristianos, es para todos aquellos que han sido justificados por fe en Cristo Jesús. Y fijaros lo que sucede aquí, fijaros en el versículo 4 que hemos leído. ¿Ya? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fundamento que hemos establecido, la obra de Cristo, muerte y resurrección. Y fijaros que ahora aquí Pablo habla de que hay una unidad esencial del creyente con Cristo. Hay una unidad vital. Y esa unidad es la unidad del creyente con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Es decir, es una unidad con todas las realidades que sucedieron en el Calvario y es una unidad con todas las realidades que sucedieron en el jardín de la tumba vacía. Y fijaros, si pensamos en lo que sucedió en el Calvario y en la tumba vacía, hay un conocimiento que Pablo nos dice que debe tenerse de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo. Y fijaros que ese conocimiento es expresado en el versículo 6 y en el versículo 9. Fijaros en el versículo 6, sabiendo esto, hay algo que debemos saber. Fijaros en el versículo 9, sabiendo que Cristo. ¿Ya? Cuando hablamos de la unión del creyente con la muerte de Cristo, hay un conocimiento que debemos tener. Y ese conocimiento es el versículo 6. Fijaros, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fijaros que esta unión con la muerte de Cristo, ¿qué es lo que llevó a cabo? Llevó que nuestro viejo hombre, ¿ya? Es decir, aquel hombre que está caracterizado ¿por qué? Porque por esa naturaleza caída, por esa antigua creación, marcado por el pecado. ¿Fue qué? Fue crucificado juntamente con Cristo en aquella cruz. Y fijaros que esto es para un propósito muy claro. ¿Ya? Fijaros el propósito que Pablo expresa en el versículo 6. Es el propósito, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, haya en cierta manera una destrucción de lo que es ese poder y dominio del pecado. Para un resultado. Fijaros el resultado final en el versículo 6. ¿Veis? A fin, ese es el resultado. Hemos sido crucificados, nuestro viejo hombre crucificado, con el propósito de que el cuerpo del pecado sea destruido, con un resultado final, a fin de que no, y fijaros el lenguaje que utiliza Pablo aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fijaros el lenguaje que Pablo utiliza.
Esa unión con Cristo en la muerte es para que no sirváis más al pecado. Es decir, seáis libres de servir a ese dueño que es el pecado. Muchas veces en la Escritura el pecado se presenta como un dueño que lo que hace es ¿qué? Es esclavizar al ser humano. Y esa relación de dueño-esclavo en el pecado ha sido rota mediante ¿qué? Ha sido rota mediante la muerte de Cristo en la cruz. Él pagó la culpa. Su sangre libera del pecado, perdona el pecado. Por lo tanto, aquellos que están unidos a esa realidad, ¿qué es lo que sucede en su vida? Son libres de ese pecado, libres de esa esclavitud. ¿Sí? Y fijaros ahora el otro conocimiento, cuando hablamos a nuestra unión con lo que es básicamente la resurrección de Cristo. Fijaros en el versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo lo siguiente, fijaros, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Fijaros, la resurrección de Cristo en cierta manera rompió el ¿qué? Rompió las cadenas de la muerte. Rompió el señorío de la muerte sobre Cristo. Y aquellos que están unidos a Cristo en su resurrección son libres ¿de qué? Son libres del señorío y del temor de la muerte. Siento anunciarnos de que, a menos de que Cristo venga, nos moriremos. ¿Ya? Nos moriremos. Ya no me van a invitar más, ¿ya? Después de la noticia, ¿no? Nos moriremos. Pero gracias a nuestra unión con la resurrección de Cristo, ¿somos libres de qué? Somos libres de ese aguijón y de ese temor de la muerte. Porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos de la misma manera. Por lo tanto, fijaros que la obra de Cristo ha generado algo. Nos ha liberado del poder y de la esclavitud del pecado, y en su resurrección nos ha liberado del poder, del temor y del señorío de la muerte. ¿Para qué? Para, como dice en el versículo 4, podamos vivir una nueva vida en el Cristo resucitado. Fijaros que ese fundamento es esencial para nuestra libertad. Porque si vais al versículo 22, fijaros que Pablo acaba su argumento y fijaros aquí cómo lo define. Mas ahora, llega al final de todo su argumento, habéis sido, fijaros el lenguaje, liberados del pecado. ¿Os dais cuenta? Utiliza el lenguaje de ¿qué? Lenguaje de libertad. Gracias a la obra de Cristo, sois libres de ¿qué? Sois libres del poder, del señorío, de ese dueño que es el pecado. Sois libres del pecado, tenéis libertad en Cristo y sois ¿qué? Hechos siervos. Ahora tenéis otro dueño, al cual servís con gozo. Sois siervos de Dios y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Ese es el aspecto positivo de la libertad que tenemos en Cristo. Es el aspecto positivo de que gracias a la obra de Cristo hemos sido liberados de ese poder del pecado, de ese temor y poder de la muerte. Hemos sido liberados de esto, ¿para qué? Para servir a Dios. Esa es la razón por la cual aquel que es verdaderamente libre es únicamente el cristiano. Aquel que esa realidad de Cristo es aplicada en su vida. Nuestro mundo posmoderno no puede nunca presentar esta libertad. ¿Por qué? Porque es incapaz de discernir y diferenciar el bien y el mal. Tienen sus conciencias atadas a su propia visión. Mientras que nosotros, por la gracia de Dios y nuestra unión en Cristo, hemos sido liberados del poder del pecado. Y podemos diferenciar lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Hemos sido resucitados a una nueva vida para vivir libremente, para agradar a Dios. Fijaros lo que Pablo dice en ese capítulo a partir del versículo 11. Ahora aplica esa libertad, la aplica al cristiano. ¿Y qué les dice? Fijaros en el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué debemos hacer? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Os dais cuenta? Tenéis libertad
por la gracia de Dios en Cristo Jesús, de hacer esto. Esos son los aspectos positivos de esa libertad cristiana que Cristo ha ganado por nosotros. Pero hay unos aspectos negativos en esa libertad cristiana. ¿Y a qué me refiero con el aspecto negativo? El aspecto negativo de la libertad cristiana no me estoy refiriendo a que haya algo malo en ella. ¿Ya? No me refiero a eso. El aspecto negativo de la libertad cristiana me refiero a que la libertad cristiana no implica hacer lo que uno quiera. Es decir, la libertad cristiana es una libertad que nunca lleva al libertinaje. Ese es el aspecto negativo. Es negativo porque hay un no bien claro ahí. La libertad que Cristo ha ganado para nosotros, del poder del pecado, del temor de la muerte, una nueva vida en Cristo, la libertad cristiana en su aspecto negativo debe entenderse de que no lleva a una vida contraria al patrón del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Fijaros que esto era posiblemente una de las acusaciones que se le lanzaba a Pablo. Fijaros en los 2 primeros versículos del capítulo 6. Esto es algo que hemos dicho. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hey, somos libres, podemos hacer aquí lo que queramos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta retórica, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, no tiene sentido en esto. ¿Ya? Y fijaros entonces que esa libertad en su aspecto negativo, ¿ya? Pablo lo muestra en diferentes lugares, pero lo muestra de una manera muy clara en Gálatas 5. ¿Ya? Ir a Gálatas 5 y veréis ese aspecto negativo de que esa libertad cristiana no nos lleva a vivir como queramos y contrario a esa realidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Fijaros en Gálatas 5. El tema de la libertad es un tema que recorre lo que es la epístola a los Gálatas, ¿ya? Y el contexto es un tanto distinto a Romanos. Pero fijaros en el primer versículo de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Otra vez el fundamento de Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora fijaros, si vais al versículo 13, Pablo define el uso de esa libertad. Fijaros en el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora viene la parte negativa. Solamente que no, esa es la parte negativa, uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí cuando Pablo está utilizando la expresión uséis la libertad ya como ocasión, está utilizando un lenguaje militar. Es decir, no hagáis de esa libertad lo que es vuestro centro de operaciones. ¿Para qué? Para trazar vuestros comandos y satisfacer así lo que es vuestra carne. Dice, no utilicéis esa libertad para esto. Y aquí Pablo está mostrando algo importante, que esa libertad en Cristo Jesús nunca es para que vivamos en contra de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, sino que es una nueva vida de gloria a Dios. Pero fijaros que aquí Pablo nos da una visión un poquito más. Fijaros que esto lo vemos claramente en el artículo 3 de la confesión. Fijaros lo que dice, ¿ya? En relación al aspecto negativo de esa libertad. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana, y aquí es sincera la confesión, porque hay algunos que utilizan esa libertad como pretexto. Dice, el pretexto de la libertad cristiana, practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia y el Evangelio para su propia destrucción. Fijaros bien, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo liberado de las manos de todos nuestros enemigos, esa nueva vida viene ahora. Sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. En cuanto a ese aspecto negativo, hay un pretexto, no se usa para servir de aquello que hemos sido liberados, porque esto destruye el propósito de esa libertad cristiana, libres de la esclavitud del pecado para ser siervos en una nueva vida de nuestro Dios. Y fijaros que aquí en Gálatas 5 Pablo da una visión que me interesa, que no quiero que la perdáis. Fijaros en Gálatas 5:13.
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fijaros que Pablo aquí está mostrando algo glorioso, que la libertad cristiana, aquella libertad que hemos sido ganada en Cristo, no es algo solamente individual para mí, sino que tiene una dimensión corporativa, una dimensión congregacional. Esa libertad tengo que usarla ¿para qué? Usarla en amor los unos con los otros. Y eso lleva directamente al segundo punto, que es la libertad de conciencia. Aquellos que son verdaderamente libres en Cristo, como hemos hablado aquí, con su aspecto positivo y negativo, tienen una libertad de conciencia en su vida de cómo vivir a la luz de ese evangelio y en amor los unos con los otros. Fijaros, cuando hablamos básicamente de lo que es la vida cristiana, debemos entender algo. Debemos entender de que hay muchas cosas en la vida cristiana de que no son pecado. No todo es pecado en la vida cristiana. ¿Ya? Hay algunos que sí, pero no todo es pecado en la vida cristiana. Y hay cosas que no son negras y blancas en la vida cristiana. A veces hay matices. Y hay elementos en la vida cristiana que no son primarios. Hay cosas secundarias y hay cosas terciarias. Y ahí es cuando la libertad en Cristo y nuestra libertad de conciencia que fluye de ello tiene que ejercerse. Fijaros cómo la confesión habla de esta libertad de conciencia, y aquí me gusta. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidos en ella. Hay ciertas cosas ¿ya? Que pueden estar en contra de la palabra, no están contenidas en ella, que no están, en cierta manera, no son pecados, no son primarias, sino secundarias y terciarias, y ahí la libertad en Cristo y la libertad de conciencia tiene que ejercerse. Fijaros, dos ejemplos para ello y con esto terminamos. Un ejemplo en la Biblia y un ejemplo práctico que a veces se da en las iglesias. Fijaros en Gálatas 2, cómo Pablo ejerce esa libertad en Cristo que le lleva a una libertad de conciencia para actuar conforme a ese evangelio. Fijaros en Gálatas 2, ¿no? Fijaros en el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, fijaros qué hacían estos hermanos, que estaban para espiar ¿el qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y ahora fijaros lo que Pablo hace en el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, ¿para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Fijaros en estos versículos, Pablo menciona libertad y verdad del Evangelio. En el contexto es que Pablo tenía algo bien claro, que la justificación es siempre ¿por qué? Por la fe. Por lo tanto, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale de nada. Pero se introducían aquellos que espiaban la libertad que hay en Cristo. Y no, este Tito tiene que ser circuncidado. Y Pablo dice, no, esa circuncisión ya no es asunto primario en absoluto. Y en esa libertad en Cristo no lo circuncido para que la verdad del Evangelio, justificación por la fe, permanezca. Fijaros ahora en Hechos 16, como Pablo, libre en Cristo, utiliza esa libertad de conciencia de otra manera con Timoteo. Fijaros en Hechos 16. Porque ahí Timoteo podría decir, oye, Pablo, haberlo dicho antes eso ya. Fijaros en Hechos 16. En el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Bueno, Pablo, no hemos quedado en Gálatas que no circuncidaste a Tito, y aquí circuncida a Timoteo. ¿Lo circuncidó por causa de qué? Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Para que no hubiese problemas para la extensión del evangelio entre aquellos judíos, ¿qué es lo que hizo Pablo? En su libertad en Cristo y libertad de conciencia, sabiendo que ya ni la circuncisión ni incircuncisión son nada, circuncidó a Timoteo
y ejerció de esa libertad de conciencia en Cristo Jesús. Fijaros cómo Pablo muestra que del Evangelio bien entendido y de esa libertad en Cristo surge esa libertad de conciencia. Y eso me lleva quizá a un ejemplo práctico, ¿ya?, en la iglesia, que quizá aquí en España no es tan complicado, ¿ya?, pero en Latinoamérica se da mucho, ¿ya?, y es básicamente el problema de beber vino, ¿ya? A veces se han encontrado con esto, ¿ya? Dígale a un español que no beba vino, ¿ya?, la sangre de toro, ¿ya?, para que lo diga, ¿ya? Pero básicamente uno de los problemas que hay, ¿ya?, es que a veces se da la visión de que uno es justificado por fe, más no bebas vino. Y que el creyente no puede beber vino. No estamos hablando de borracheras, ¿eh? Estamos hablando de una convita a la sobremesa, ¿ya? Beber vino. Bueno, que hasta donde yo he leído la Biblia no dice que beberse una copita de vino sea pecado. Al contrario, va bien para el estómago, ¿ya? Pero esto es algo importante aquí. Tenemos nuestra libertad en Cristo que nos lleva a libertad de conciencia. Y aquí podemos ejercer, dejadme decirlo así, en amor los unos por los otros, esa libertad que hay en Cristo. Que sé que esto no es asunto primario ni secundario, ni mi salvación depende de ello. Pero si hay algún hermano que le puede crear problemas de conciencia y ser ocasión de caer, yo puedo ejercer esa libertad en Cristo de conciencia y abstenerme por amor al hermano y no tomar vino. Y en otra ocasión, sí tomar vino cuando no hay problemas de conciencia. Después de haber dicho esto, a ver si me vuelven a invitar, ¿ya? Pero fijaros, básicamente, fíjense, hermanos, que un correcto entendimiento de lo que es la libertad en Cristo y de nuestra libertad de conciencia que fluye de esa libertad en Cristo es una salvaguarda para el legalismo en la iglesia. Es una salvaguarda de ese legalismo que algún libro dice que mata lo que es la gracia de Dios y esa libertad en Cristo Jesús. Cristo ha comprado nuestra libertad del poder del pecado y de la muerte y nos ha hecho libres para vivir para la gloria de Dios Padre. Y eso nos lleva a vivir en una libertad de conciencia, sabiendo lo que es y no es, lo que agrada y no agrada a Dios, en una libertad de conciencia siempre acorde y de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí lo que es el capítulo de la libertad cristiana y la libertad de conciencia.